Estimadas maestras y estimados maestros de educación primaria, en esta cápsula nos centraremos en describir las especificidades del campo formativo lenguajes en la fase 3. Con certeza, las niñas y niños que cursan los 2 primeros grados de primaria participan ya en diversas prácticas sociales de los lenguajes, dependiendo del contexto donde se encuentren. En esta fase, se busca propiciar que las niñas y niños avancen en el uso gradual y continuo de los lenguajes oral, escrito y artístico. La adquisición de la lengua escrita cobra particular relevancia porque niñas y niños comenzarán a formalizar la elaboración de ideas sobre los usos y funciones del lenguaje mediante actividades que involucren prácticas de lectura y escritura en situaciones y contextos lúdicos, estéticos, artísticos, de indagación, estudio, entre otros. Conviene tener presente que la adquisición de la escritura es un proceso que se desarrolla mediante la interacción directa con la diversidad de textos. Es decir, en la medida en que niñas y niños tengan múltiples oportunidades de participar en situaciones reales de lectura y escritura propias de su edad, se beneficiarán sus procesos de aprendizaje. Así, la participación en prácticas de la cultura escrita permitirá que niñas y niños formulen hipótesis sobre lo que se escribe y cómo se escribe hasta llegar a la convencionalidad. Esta propuesta contempla una alfabetización en el sentido amplio. Por lo tanto, la labor de las y los docentes es propiciar la participación de sus alumnas y alumnos en prácticas de lenguaje escrito, aun cuando no dominen la escritura alfabética. Al mismo tiempo, tienen el reto de ayudar a las niñas y niños a incrementar sus conocimientos sobre las letras y su empleo, pero en el marco de este uso social del lenguaje. En contextos bilingües se requiere de una alfabetización donde la lengua materna, regularmente indígena, sea la principal vía para el aprendizaje de la lectura y la escritura, y la segunda lengua sea objeto de aprendizaje tanto en lo oral como en lo escrito. Cabe hacer notar que dado que las lenguas indígenas cuentan con sistemas de escritura alfabéticos, las niñas y niños que se alfabetizan en estas lenguas podrán transferir sus conocimientos cuando se alfabeticen en español. Sin embargo, habrán de aprender y reflexionar sobre las particularidades de ambas lenguas. En cuanto a los lenguajes artísticos, las niñas y niños han de comprender mediante experiencias constantes sus respectivas características, interacciones e intenciones para crear e interpretar distintas producciones, promoviendo la exploración, el análisis y la combinación de sus elementos y recursos, tales como el punto, la línea, la forma, el color, la textura, la duración, el timbre, el silencio, el movimiento, el espacio, entre otros. En síntesis, el aprendizaje de los lenguajes tendrá que impulsarse a partir de su uso en los ámbitos escolar, familiar y comunitario, para lo cual resulta esencial que las y los docentes promuevan la participación de sus estudiantes en distintas lenguas, situaciones y contextos que permitan que las niñas y niños se sensibilicen, exploren, cuestionen, anticipen, reflexionen, dialoguen, comparen, infieran y sobre todo, en esta etapa, comiencen sus primeras lecturas, escrituras y usos de los lenguajes artísticos de manera autónoma. Maestras y maestros de educación primaria, en esta cápsula revisaremos las especificidades del campo formativo lenguajes en la fase 4. El programa de estudio de lenguajes en la fase 4 busca generar condiciones para que niñas y niños amplíen sus posibilidades de participar en prácticas sociales, profundizando en procesos de apropiación de los lenguajes oral, escrito y artísticos. Para propiciar el desarrollo del lenguaje oral,
Se promueve la escucha activa y respetuosa, la autorregulación entre pares, la negociación para establecer acuerdos, siempre en el contexto de prácticas de intercambio y socialización de información y opiniones, tanto en eventos cotidianos como extraordinarios. Para consolidar el proceso de apropiación del lenguaje escrito, se promueve la interacción con diversos tipos de textos impresos y digitales, a la vez que se promueve la búsqueda y el manejo reflexivo de información sobre temas de interés correspondiente a diferentes campos formativos y el disfrute de poemas y cuentos, entre otros textos literarios. Se procura también la producción de textos escritos con propósitos y destinatarios reales. El reconocimiento y uso de normas gramaticales como puntos, comas, signos de interrogación, mayúsculas, minúsculas, etcétera, en el marco de producción e interpretación de textos durante las prácticas de lectura y de escritura, dando por hecho que niñas y niños tienen propósitos claros y destinatarios reales en cada caso. Para reforzar la apropiación de lenguajes artísticos, se favorecen situaciones que dan lugar a que interpreten y representen sus interacciones con otras personas, con fenómenos naturales, con manifestaciones culturales, sobre todo artísticas, con acontecimientos en su comunidad y el resto del mundo, es decir, con su entorno. Por eso, las descripciones de los procesos de aprendizaje enfatizan la experimentación creativa con movimientos corporales, con juegos dramáticos, con formas, colores, texturas, con sonoridades de distintas duraciones, intensidades, tonos y timbres, entre otros recursos de los lenguajes artísticos. Al considerar contextos en los que tienen presencia las lenguas indígenas o la lengua de señas mexicana, es necesario propiciar la aproximación e incluso la participación en prácticas bilingües, donde la segunda lengua enriquezca y no sustituya a la lengua materna, cualquiera que ésta sea. Es necesario tener presente que cada niña, cada niño, se encuentra en etapas específicas de dichos procesos. Por ejemplo, hay quienes ya han consolidado la apropiación del lenguaje escrito, así como el empleo de algunos elementos de los lenguajes artísticos, mientras que otros requerirán ayudas específicas para asimilar componentes, beneficios o recursos. Es por eso que el programa de estudio propone objetos de aprendizaje y describe procesos que conllevan una intervención docente y familiar que impulse y configure quehaceres a partir de intereses y necesidades de niñas y niños que cursan los 2 grados de esta fase. Maestras y maestros de educación primaria, los invitamos a que revisen su programa de estudio del campo formativo Lenguajes Fase 4. Gracias. Estimadas maestras y maestros, la fase 5 consolida los aprendizajes trabajados en fase 3 y 4. Se trata de la conclusión de la educación primaria y una preparación para la secundaria en la que se profundiza en las prácticas sociales de los lenguajes. Por ello, una de las principales finalidades de esta fase es que niñas y niños se familiaricen cada vez más con las prácticas de distintos lenguajes, como el oral, el escrito y el artístico. Es importante reconocer que los lenguajes ayudan a pensar con claridad, a comunicarse y a construir una identidad propia. También que es usándolos como mejor se aprenden. Se busca que niñas y niños amplíen sus posibilidades de interactuar con autonomía, creatividad, responsabilidad en cada contexto y situación. Que valoren a sus pares y otros integrantes de la comunidad a través del respeto a las diferencias y que eso se vea reflejado en el empleo reflexivo de un lenguaje basado en la inclusión. Que reconozcan las ventajas de usar diversos lenguajes para crear combinaciones de sus elementos y recursos con la finalidad de transmitir emociones, sentimientos
e ideas. En cuanto a la oralidad, se busca que niñas y niños realicen exposiciones sobre temas libres y específicos para las que hayan previamente establecido propósitos comunicativos, indagado en diversas fuentes, organizado y seleccionando la información, elaborado apoyos gráficos, además de haber ensayado para modular su ritmo y tono de voz. Ello para prepararlos para las prácticas de la investigación que desarrollarán a lo largo de sus años de aprendizaje. Como audiencia, se fomenta que niñas y niños escuchen de manera activa y respetuosa, tomen nota y hagan preguntas que permitan seguir aprendiendo sobre los temas en cuestión. También resulta muy relevante que se propicien espacios para el debate y la discusión sobre temas de los cuales niñas y niños expresen en forma argumentada sus opiniones y escuchen la de las otras y otros de manera respetuosa y crítica. Respecto al lenguaje escrito, se busca que niñas y niños lean y escriban con una mirada cada vez más crítica, es decir, que aprendan a cuestionar lo que leen y que revisen en lo individual y lo colectivo lo que escriben, a fin de lograr los propósitos establecidos previamente. Además, se fomenta la búsqueda autónoma de diversos materiales de lectura a partir de propósitos de estudio y de interés personal, y se aprende a comparar información y a distinguir aquella que sea engañosa o falsa. En otras palabras, a leer más allá de las letras y las palabras. Asimismo, se impulsa la consolidación de los procesos de planeación de textos, escritura y revisión, así como el análisis objetivo de las producciones escritas para cerciorarse de que cumplen los propósitos comunicativos para los que fueron hechos, y de no ser así, distinguir lo que es necesario mejorar. En particular, en el medio indígena se favorecen las prácticas orales y escritas en forma bilingüe. Se propicia la escritura comunicativa en lengua indígena, en los casos en que ésta exista, y se contribuye al acopio, producción, conservación y uso en la escuela de textos legibles en lengua indígena, incluyendo manuscritos. En torno al uso de los lenguajes artísticos, se busca que niñas y niños combinen diferentes elementos de las artes en distintas secuencias y patrones para expresar sensaciones, emociones, ideas e intereses a través de recreaciones y producciones propias, experimentando con diversas posibilidades expresivas y comunicativas. Maestras y maestros, ha sido un gusto compartir con ustedes estas ideas. Hasta pronto.